Se ve el reflejo él. No, él no, ella. se ve ella. Ella se ve. Se ve ella. Está de espalda y se ve el Sí, reflejo. borroso, pero digamos, una vez que sabes el nombre lo podés deducir. Podría ser o podría no. Bueno, él Exacto. iba a apelar a esto y estaba como muy cerca de salir a decir que además yo esto no lo vi, pero que eran distintas épocas, una en invierno con el gorro, que el de invierno no es la misma a mí. Tenía como una cosa de decir que iban a editar todo. Y había una especie de acuerdo donde él iba a dar una nota contando esto, digamos, que le habían hecho, que esto había sido una operación que igual decidió correrse para evitar el impacto, digamos, en el espacio, que bueno, a eso habrá que verlo porque no parece que El va a ser impacto difícil está. Ujú. de zafar. Y alguien le dijo, Martín, mira que hay más. Claro. O sea, no salga con esto, porque donde salís a decir está editado y qué sé yo, Bueno, te van a tirar con más. Me parece que el link, el intersticio donde cobra relevancia lo que dice Diego de si hay un dispositivo de inteligencia que deteriora nuestra democracia, porque básicamente Claro, es eso es lo que eso. hace. Está en Milei diciendo lo que dijo de la dictadura. O sea, digo para también que no esté ausente eso en esta discusión. Porque Milei dio el discurso, fue tremendo, dio el discurso de Macera Sí. ante el juicio de las juntas. Y en parte... No, y después le dijo al de que Montonera, terrorista, pone bomba en jardín. Sí. Sí, que no hay ningún operativo de montoneros No. en Jardín de Infantes. O sea, Ni se asocia. Y en ninguna de organización nadie, financiera. o No sea, sé si en la historia de la humanidad hay alguien que ponga poner bombardeos de arriba, pero poner bombas de infantes, yo no escuché nunca una cosa así. Ahora, lo que él dijo de que hubo una guerra y hubo excesos es literal lo que dijo Macera Sí, en el sí, juicio sí, de las sí, juntas. Y Sí. no puede pasar inadvertido, porque parte de las rémoras de ese momento son las que se expresan en estas cloacas infames. O sea, por supuesto que Que la Insaurralde... democracia no ha desarticulado, ¿no? Exacto. Digo, de vuelta, sin exculpar a Insaurralde, que es un asco y que además es corrosivo para cualquier pacto democrático de cualquier cosa que exista. Pero digo, no es joda para la democracia que pasen estas cosas y tiene mucho que ver con que haya un tipo que puede ganar las elecciones que reivindica abiertamente la dictadura. Porque decir que hubo excesos es... Sí. No sé, el otro día yo contaba, a Alejandra Naftal la violaron con el uniforme del Pele puesto a los 17 años. A otras se la jugaban al truco a ver quién le entraba antes. Hubo está claro, 360 los campos de horrores. exterminio. Hoy vienen los holandeses que pasaron cosas, los que desafiaron a Videla preguntándole por los desaparecidos. Y pasaba eso en Argentina. Entonces, ¿cómo se puede hablar de libertad y defender que violaran a una piba Pero además, encapuchada atada a la tipo- cama en nombre de la libertad? Porque es lo que está haciendo. En el mismo discurso el tipo reconoce 8.500 desaparecidos y dice fueron excesos. Entonces me decís, bueno, 8.500 desaparecidos fueron excesos. ¿Cuánto estaba bien? De ¿100? De la misma manera en distintos lugares del país, con la misma metodología, con todo recontraprobado en la justicia, en la CONADEP, etcétera. Ahora es más El tipo hace- impactante que esto que dice Milei no le haga ninguna mella electoral, todo lo contrario. ¿Y por qué no es un tema para la mayoría relevante hoy? Claro, pero hay un tema ahí, ¿no? De que no sea un escándalo lo que él dijo, porque él lo pensó, está elaborado, está trabajado, fueron sus 2 minutos para Está hablar de pensado derechos para su humanos público, y claro. convivencia democrática, Ni siquiera es eso. pero que no sea un escándalo eso, me parece que habla un poco de la convivencia democrática en este momento. No sé, ustedes trabajaban en una época ya, no sé, en los 90, no sé cómo era en esa época, pero a mí ahora me sorprende, la verdad, que no sea un escándalo sideral lo que él dijo. los Sí, 80. hubo alguna polémica, es verdad, alguna cosa en las redes sociales, pero no es que salieran, no sé, mancomunadamente la dirigencia política a pegarle por eso, o que la gente en masa empezó a decir, che, esto no puede ser, es una barbaridad. Medio que hay algo que está roto, me parece, o que no es igual que antes, o por lo menos yo lo percibo así. Y pensaba al mismo tiempo cuando vos decís hay un dispositivo, o son los servicios de inteligencia operando la Insaurralde, que eso, que queda cada vez más evidente, abre la otra pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenía que hacer Insaurralde que no hizo? O sea, ¿qué es lo Claro. que le están cobrando? Porque hay algo que no sabemos. Si hay submundos que lo tenían cooptado, del narco, del juego, de lo que sea, si ahora lo están haciendo caer, si hasta ahora era parte del sistema, venía haciendo, entre comillas, lo que le pedían, ¿por qué lo tumban ahora? ¿Qué, de golpe iba a salir a denunciar la mafia del juego? A mí esa cosa de... No llegamos a entender la historia completa. Claro, el motivo. Sacá a Insaurralde que no puede explicar cómo vive. Antes, de qué estaba viviendo y qué era lo que no iba a hacer que ahora hace que lo cobren. Y a mí esta idea de los submundos, hay algo que a mí me genera todo el tiempo atracción, que son las noticias que salen de droga que se encuentra en el mundo que pasó por un puerto argentino. ¿Vieron que hay como... Sí. Ayer Gabriel de Nicola pone... La policía en Melbourne encontró tantas toneladas de cocaína que 200 kilos. había pasado por 3 puertos argentinos. Pasó. Hace un mes
che, la policía en España encontró no sé cuántos contenedores de cocaína, habían pasado por Puerto Argentino. Yo decía, escúchame, está pasando un elefante por llamar a las vías troncales del Paraná, por los puertos de Santa Fe, que a mí todo el tiempo me hacen asociar la palabra submundo. O sea, hay carradas de guita que están pasando ahí que tendrán comprado un montón de gente que está funcionando en un sistema que anda todo el tiempo. Algo no funciona y aparece una operación. Y está bien que estamos hablando de la fortuna de Insaurralde, pero entonces, ¿quién lo operó? ¿Y por qué lo operó? ¿Y qué es lo que no quiso hacer? ¿Y de dónde viene esa guita? ¿Y cuándo termina ese submundo? Que a mí de golpe me hace dejar, ni quiero pensar. Hablemos del superclásico. No, yo me quedé pensando en lo que decía Rey, ¿no? Bueno, la democracia no pudo con las con los servicios o con las fuerzas de inteligencia. Yo creo que es mucho más grave que no haya podido. Trabajaron juntos, digamos, son mano de obra de la democracia. Sí, pues lo han usado, y si no claro. lo queremos, pero por supuesto, todos los gobiernos los usaron, todos los gobiernos democráticos los usaron. Digo, Alberto Fernández vino con el discurso de terminar con los sótanos de la democracia y, digo, cada uno entonces no es que trataron de combatirlos y no pudieron. Dijeron, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién es el interlocutor hoy? Y empezaron a laburar juntos. Cada uno de los gobiernos democráticos que asumió. Digamos, esto es así. Patricia Bullrich dijo que iba a eliminar la AFI. La AFI, Me sí. sorprendió, no sé a cuento si se tendrá alguna relación con esto o no, no lo sé. Sí, también dijo que le va a grabar las conversaciones a los... Sí, claro, en el mismo día dice eso, o se queja por los ataques de Milei y después hace un spot con la Y cuando cárcel de Fantino Cristina. le pregunta, porque ella dice que va a eliminar la AFI y va a crear otra institución con los buenos, con los que sirven. Y Fantino le dice, ¿y cómo se sabe cuáles sirven? Bueno, con los polígrafos, le dice. Pero eso de la Guerra Fría, o sea, vas a saber quién dice la verdad. No, pero yo compré polígrafos modernos cuando era... Y empieza, Fantino le empieza a decir 2 o 3 veces, pero Patricia, mírame los ojos. Lo que está diciendo no se puede hacer. Se lo dice con el DNU, se lo dice con lo de... Con lo de las cárceles. Las conversaciones, qué sí. sé yo. Ah, lo que sorprende de Patricia Bullrich es que se supone que ella está más incómoda en todo lo que tiene que ver con la cuestión económica. Pero seguridad. Que es su área de seguridad, donde además estuvo y fue una cartera A que mí me da la manejó. impresión de que es Sí, una hoy lo campaña- aclaró eso, pero sí, es algo que no se pudo sostener como personalmente durante la campaña. Algo hizo clic en ella que ya se veía antes de la votación con Le Rodríguez faltó la Larreta, ¿eh? reta. Yo creo que ella hizo una campaña con la reta, contra la reta, que le fue muy Pero- redituable. sí, y pero sin ya- la reta se pinchó. Pero ya en ese momento, ella cuando explicaba la parte económica, era una cosa incomprensible lo que decía. Era algo de que no estaba, pero no es que había errores o había un enfoque equivocado o había cierto Bartoleo. No se entendía nada de nada. Por eso aparece Melconian, ¿no? Por eso pensé les quiero contar algo vinculado a lo que decía Ale, simplemente para contarlo, pero que me hizo pensar mucho. Hay un museo yo estuve en Inglaterra. Hay un museo en el Reino Unido, en realidad. Un museo en Londres que me lo recomendó Rinaldo, que se llama el Museo Imperial de la Guerra, Imperial War Museum. Aunque parezca surrealista, tienen un museo de todos los conflictos bélicos en los que participó el Reino Unido. Pero lo dominante es Primera Guerra y Segunda Guerra Sí, Mundial. claro, Está bueno. muy bien contado, es muy interesante. Tampoco es que te enterás de nada nuevo, pero como museo de esas guerras está muy bueno. Pero había una muestra especial, que a eso voy, sobre el conflicto de Irlanda del Norte. Muy rápidamente. El Reino Unido habla de una unión en distintos territorios que tienen su identidad, donde Inglaterra es la dominante, Escocia está al norte. Hubo un plebiscito hace poco donde perdieron los independentistas 45-55, o sea, podría haberse separado. Los héroes escoceses son los que luchaban contra Inglaterra, no son los héroes de Inglaterra son los que luchaban contra los franceses o contra los nazis, pero los héroes escoceses, hay una historia de resentimiento, y donde más historia, la religión es otra, y la historia más de resentimiento son los irlandeses. Irlanda se divide en dos, el 80% se separa en 1920 y pico, después de la Primera Guerra Mundial, que es Irlanda del Sur, y queda una parte de Irlanda del Norte que estaba colonizada por protestantes, por calvinistas, para evitar la hegemonía católica. Pero había un grupo grande de católicos que querían la independencia. Esto es la previa a que en la década de 60, en medio de que hay guerrilla en todo el mundo, en distintos lugares del mundo, empieza una guerra muy fuerte donde el IRA empieza a poner bombas. El IRA era una organización armada muy popular y muy poderosa. Pone coche bombas en Londres, vuela gente por el aire, empieza a reprimir el ejército británico, hay 3.500 muertos, hay parapoliciales de gente irlandeses que se suman a pelear contra el IRA y qué sé yo. Entonces hace una muestra sobre eso. Y es un quilombo, porque imagínense, una cosa es contar el Holocausto, donde hay un victimario y Más una fácil de víctima, explicar, claro. y otra cosa, acá en la Argentina es casi igual, pero hay algo que pasó antes que hay que ver cómo contarlo. Pero ahí, nada, se terminó con un acuerdo de paz.
donde se dio mucho el poder. El viceministro tiene que ser católico, y si es católico el primer ministro, el viceministro protestante, hay 1000 negociaciones ahí. Entonces, ¿cómo se cuenta eso? ¿Cómo se hace? En un museo oficial contás cuál es la versión que es, y vos en esa muestra veías todo el tiempo la tensión de ese problema. ¿Cómo cuento esto sin ofender a nadie? Había textos, el curador del museo advierte que mucha gente se puede sentir ofendida por algunos testimonios o que puede entender que no está reflejado su posición, pero tengan en cuenta que hicimos el esfuerzo más fuerte por buscar un punto de equilibrio que no ofenda a nadie. Dice, acá hay testimonios, recuerdos de la gente que fueron intentamos describirlo de una manera equilibrada. Entonces hay tipos que recordaban por qué me metí en un grupo parapolicial para reprimir al IRA, por qué me metí en el IRA, cómo se guardaban armas en mi casa para unos o para los otros, distintos testimonios que busca como reflejar el debate sobre el tema y era muy interesante porque te hacía pensar en la Argentina inmediatamente. ¿Qué magnitud le das a cada cosa que contás, si no contás, si ofendés, si no ofendés, en un contexto donde hay mucho dolor? Y donde la historia no está terminada. Hubo un acuerdo de paz que hizo Tony Blair en el 98, donde se terminó el tema, pero todo el tiempo aparece y si vuelve eso, y si vuelve eso, y si vuelve eso. Un Reino Unido que además se acaba de separar de Inglaterra, y tenés regiones que se quieren separar de Europa y se quieren separar en una complejidad total. Pero me interesó porque me hacía pensar mucho en Argentina. Eso. Es que esa historia parecía la del libro que me regalaste de Aramburu, Patria, de Leta. Para mí, nuestro terrorismo de Estado es más parecido al Holocausto. O sea, es más, hasta tuvo métodos que se ven en el Museo Casa de Ana Frank, los métodos compartidos que tuvo el nazismo con la dictadura. Por eso es pasmoso que Milei diga una cosa así, ¿viste? Es como, de vuelta, lo de la guerra, ya no es ni dos demonios, es reivindicar la dictadura abiertamente. Y se defendió. Una cosa realmente impresionante. Y al referente o ministro de Educación o lo que fuese en su gestión salió a bancarlo a Martín Krause. Sí. Martín Krause que dijo lo de la Gestapo, usó la banalizando... Gestapo como vara de eficiencia, digamos, claro, ¿no? Claro. Nada la más Gestapo como el organismo eficiente. No, pero digo, bueno, podría salir, digamos, a decir, esta gente no tiene que ver conmigo, sobre todo un Milei que yo quiero creerle, digamos, que quiere abrazar mi fe, quiero creerle, a mí no me gusta, yo no firmé la carta de los intelectuales diciendo con mi judaísmo, ¿no? Porque me parece que cualquiera que quiera ser judío, bienvenido, digamos, es la fe que amo y en la cual crecí, en la cual creo. Pero la verdad es que hay una contradicción enorme, o vas a defender a un tipo que dice que la Gestapo es la vara de eficiencia, o ser judío, o querés ser judío, porque los judíos no vamos a tolerar eso, digamos. No, de hecho su ofensa máxima, creo que con Patricia, cuando le dicen así, es como su ofensa máxima en función de eso, salvo que... Sí. Es muy loco también cuando Milei dijo en el debate que si le daban, no sé, 15 años era Francia, si le daban 20 era Alemania y si le daban 35 era Estados Unidos. Yo prefiero quedarme en Alemania, o sea, digo, es un país mucho más igualitario. Nos quedamos en la intermedia, claro. Claro, pero además... Todo indicador te muestra, Estados Unidos es un país mucho más rico, pero mucho más desigual que Alemania. No sé si es más, no sé cómo está el PBI, pero más poderoso. Que Alemania habría que preguntarle, ¿no? Porque, sí, claro. ¿Qué Alemania? Bueno, Alemania claramente. En la Alemania actual sería ilegal decir lo que dijo Milei de la dictadura respecto del Holocausto. Es ilegal, estaría preso o en una comisaría con un juicio, con una causa, porque justamente para no repetir la historia tienen leyes muy estrictas respecto de eso. Habrá que ver si tiene algún costo, no sé si ahora, o si termina siendo un parteaguas si vamos al balotaje, si el tema de cómo él se planta frente a la dictadura termina siendo algo que, por ejemplo, no le genera un costo hasta el 30% de los votos, pero para crecer del 30 a 40 en un balotaje, en algún momento, no sé, tiendo a creer que eso empieza a ser una división de la sociedad. Hay un porcentaje que no quiere a alguien que reivindica abiertamente la dictadura. No sé, lo pienso. También te dicen, no, la mitad del padrón tiene menos de 40 años, entonces no aparece. Como que me genera mucho interrogante. Bueno, se puede decir cualquier cosa porque no está penado el negacionismo en la ley, pero en términos electorales, ¿se puede decir cualquier cosa? ¿O era solo el 30%, el 25% lo que representaba Villarroel? No sé, me genera la idea de que en algún momento eso tiene un quiebre, que no es gratis. Salió esa encuesta de Mansilla, el consultor bastante ligado al kirchnerismo, digamos, o con mucha simpatía por ahí, que plantea que tiene un techo, que las ideas, que Milei tiene un techo, digamos, que hay un punto en el cual ya no puede crecer por eso mismo, pero... Bueno, es que en no otras... tengo idea, porque ya igual los encuestadores, francamente, son Milei. No, y aparte porque un grado de estamos habituados a, qué sé yo, a procesos electorales con un determinado tipo de inestabilidad económica o de inflación. No sé cómo actúa un electorado con 200% de inflación. O sea, hay un momento donde
Desconozco cómo le queda la cabeza a alguien que venía acostumbrado a 25, 30, 40 de inflación, o a alguien que se le duplican los precios. No sé, tampoco sé cómo funciona eso. Tiene un gran atajo Milei para decir cualquier cosa, porque justamente lo asocio a Insaurralde, ¿no? Yo lo dije el otro día, se enojaron varios dirigentes del peronismo. Insaurralde explica a Milei. Insaurralde como concepto. Sí. Hay un nivel de malestar por acciones, por actitudes, por el Estado que no llega, por la salud que no te llega, que tenés que esperar 3 meses, por la educación que no te llega tampoco, la seguridad que tampoco te llega. Es decir, todo lo que el Estado te tendría que garantizar no te llega. Si aparte le agregás los Insaurraldes, la falta de empatía de la dirigencia política, bueno, de pronto viene un tipo que dice rompemos todo, que se pudra todo y funciona. Y no te espanta. No, vos es que te iba a decir que no estoy tan seguro. No me termina de convencer, no me termina de satisfacer esa explicación por un detalle, que es un fenómeno mundial. Digamos, no es que pasa en todos lados del mundo, pero en muchos lugares está pasando. Bueno, pero la insatisfacción democrática no está muy extendida a nivel mundial. Es mucho peor. Con ejemplo, niveles, ¿no? Con matices, por supuesto. Estados Unidos ahora que en la época de Vietnam, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Qué si está peor la vida económica en Estados Unidos? O la vida política, la clase política, como la degradación de la democracia. Bueno, lo económico sí está mucho peor. O sea, se vive mucho peor hoy que hace 50 años en todo el mundo, porque el capitalismo es una garcha. Entró en una fase en la cual se quedan con todo y no te dan nada. Hace 10. No lo sé, porque por ejemplo, Alemania. ¿Por qué en la regional de Alemania gana la ultraderecha? Y se supone que la próxima elección va a ser el primer partido político de Alemania. ¿Por qué en Italia, míralo con una mirada de alguien que vive, qué sé yo, en Ecuador, ¿por qué un italiano estaría tan enojado de votar a una mina que reivindica el fascismo? ¿Por qué un norteamericano está bien, viven peor, pero viven bárbaro comparado con cualquier país del mundo, con cualquier etapa de la humanidad, y los tipos, en lugar de votar a Roosevelt como en la década del 30, te votan a Trump? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces ya no es lo que pasa en cada país. Es cierto que uno puede decir, en Latinoamérica los dos presidentes más estables, con más consenso y más populares son Lula y AMLO y López Obrador. Entonces uno ve los fenómenos disruptivos como Milei, pero no ve que, de hecho, en Chile ya pareciera que Kast está cayendo, y se empieza otra vez la derecha tradicional y Bachelet a puntear en las encuestas. Pero Lula post-Bolsonaro, digamos, tuvieron que pasar la etapa de Bolsonaro y volver a Lula. Sí. Digo, vos decís están bien, ¿no? Y están mucho mejor, por supuesto, que nosotros, pero para ellos, digamos, es un nivel de desconcierto convivir con la inflación que... Si vos lo vivís casi como con un paralelismo con lo que fue, digamos... Pero son previo a la inflación y Trump también, ¿eh? Pero si vos no, pero bueno, ya estaban viviendo mal, empezaban a haber niveles de desempleo, no era digamos, el sueño americano que estaban transitando. Ahora, si vos haces un paralelismo con lo que fue el crecimiento del Tercer Reich, claramente había una población hambriada, de rodillas después de la Primera Guerra, que el tratado les había parecido una cagada y que los había dejado en un lugar... absolutamente humillados. Digo, son características que si vos te fijas, después de esos fenómenos, empieza a surgir una derecha que volvamos, nacionalismos, derechas, ultraderechas, volvamos a ser lo que fuimos, digamos. Hay una cosa de volvamos a ser lo que fuimos. Me tranquiliza a mí, qué sé yo, que vos decís Bolsonaro, pasó Bolsonaro y volvieron hay un momento donde volvés a la moderación, parece, qué sé yo, la verdad que tampoco lo sé. Y también hay situaciones, el otro día comentaba un libro que se llama 30 días del poder, que lo escribió un historiador que ahora se me fue el nombre, que lo que hace, relata de manera muy, muy minuciosa, y además lo hace muy bien, de una manera muy atractiva, los 30 días entre el 1 de enero y el 28, 29, no me acuerdo, de 1933, en los cuales Hitler llega al poder porque lo terminan nombrando canciller. Y relata de manera muy minuciosa toda la rosca política de todos los espacios políticos que terminó permitiendo de una manera u otra, por inoperancia, por envidia, porque había cuestiones humanas de por medio, por desinterés en entender lo que estaba pasando y quién realmente era Hitler y qué podía pasar, por tratar de frenar a un rival, entonces decían, che, capaz que si sube el otro queda un poco más pisado. Bueno, todas estas cuestiones las relatan muy bien y lo traía a colación por lo que decías vos, de que además de todo eso, que es la situación económica que también está descrita en el libro y demás, también hay todas unas cuestiones humanas que tienen que ver con la dirigencia política que también permiten
el ascenso y la llegada, en este caso, de Hitler al poder, que es, bueno, como el emblema de la ultraderecha, del mal y de todo lo que ya conocemos. Pero me parece que el factor también de lo que hace la política, de lo que genera la política y de los errores de la política y de las malas intenciones de la política también habilitan este tipo de fenómenos como una explicación más, no la única, pero complementaria de la cuestión económica. Y sumarle la crisis económica, así le metemos el último tema, pero ¿no? no sé si... entiendo que uno se tienta por paralelismo, pero no sé si meter la palabra Hitler... No, pero no entiendo no lo decía ni de cerca porque yo creía que es un fenómeno parecido al actual acá, digo, me refería a los procesos... Que sobrevuela, que lo que dijo Sí. Romina o el ejemplo que vos traes, etcétera. No sé, de la inflación sale un Menem también. O de la inflación sale un Reagan también. Es decir, son fenómenos disruptivos, inesperados, que la gente vota diciendo quiero lo más lejos que haya de lo que estoy viviendo. Ahora, y de todos estos personajes que uno está hablando, el más disruptivo de todos es, sacando, no los históricos, los actuales, es Milei, porque las cosas que hace y dice Milei, ni Bolsonaro, ni Trump... Sobre todo porque no es ni nacionalista, Meloni. el factor de... Es Eso. rarísimo que... Total. El factor más raro es su única creencia es el mercado, es un tipo cero nacionalista. Bueno, de hecho la dolarización no hay ejemplo más claro, digamos, un tipo que quiere poner... De resignada soberanía, sí. Resignación de soberanía. Entonces, eso es lo más extraño de todos los fenómenos, es que todos esos fenómenos vienen o con alguna idea de recuperar un pasado que fue mejor, que en Argentina no hay mucho a dónde ir con eso, o fenómenos nacionalistas que expresen nacionalismo. No tiene eso, no tiene tampoco la cercanía, digamos, militar real como factor de poder, como sí es en Brasil los militares. Trump también es un tipo nacionalista. Es rarísimo, Milei. Es Bolsonaro rarísimo. también, ¿no? Absolutamente. Son todos tipos con algún grado de... Dice que me encuentro discutiendo cosas que en un momento me empieza a dar risa. Por ejemplo, cuando veo el video de... ¿Cómo se llama la legisladora, la candidata legisladora? Moine. Eso. Sobre la Tierra que es plana. Entonces en un momento ella da el argumento de que no hay vuelos a través del Pacífico. Y que explican por qué no hay vuelos a través del Pacífico. Entonces me meto en Despegar a ver si hay vuelos, vuelos, a través del sí. Pacífico. Claro que hay vuelos. Yo fui a Pero Corea, ¿por qué? No, Digo, estoy discutiendo si la Tierra es redonda, me parece a mí. Ah, vos que te fuiste a picar. Claro, Ah. y así. Es muchas espectacular cosas. que Moine te haya interpelado. Pero, por ejemplo, en el discurso, en el reportaje delirante de Tucker Carlson Sí. a Milei, que es la primera vez que dice lo de dictadura, como lo dijo después en el debate, Sí. en un momento le dice, Tucker Carlson yo creo que se aburría, se sorprende que el tipo no daba para mucho y lo editan de tal manera que, bueno, y en un momento se ve que lo tiene que hablar y dice... Vi en Buenos Aires que tiene cosas que arquitectónicamente están muy bien, pero otras que están muy feas, y esas son de la etapa del socialismo. Dice, ¿el socialismo trae fealdad? Y él le responde, esos edificios cuadrados del socialismo. Y yo decía, y yo empecé a pensar, No le era echó la así. culpa a peronismo de la mala arquitectura. Claro, sí. Es un tramo genial ese. Sí. No, vos decís, ¿de qué está hablando uno y el otro? Y como estos tipos antes eran marginales, y de repente aparecen en un lugar legitimados por la sociedad, tú estás discutiendo si la Tierra es redonda, el otro día... socialismo afea la... Pero sí, claro, el socialismo... A ver si altura. alguien me puede explicar algo que yo vengo como dando vuelta después del debate, y lo hablábamos con Jairo. Él tuvo la oportunidad, más allá de todo lo que decimos, tuvo la oportunidad en el debate porque tenía casta para hacer dulce de leche, tenía para tirar No, arruga, bataquis, chocolate, y tenía